Bueno, esto es una vista de Caracas. Parece muy bonita, pero tampoco complicada la cosa, ya saben. Entonces, eh, aquí tenemos una cosa importante, pues la estenosis aórtica, valvular aórtica, es una enfermedad degenerativa fundamentalmente, hay la reumática y la congénita, pero la que nos vamos a trabajar es la que es más frecuente y que aumenta con la edad. Cuando aparece la estenosis aórtica con síntomas y crítica, ella es un marcador pronóstico importantísimo, por lo tanto, no se puede esperar, hay que tratar de solucionar el problema, porque la obstrucción mecánica no tiene solución sino cambiando la válvula. Los trabajos de Carabello demostraron pues que el seguimiento clínico de estos pacientes que no se operaban, había una gran diferencia, que el que no se operaba no le iba bien. Entonces, sin duda alguna, un paciente con una estenosis valvular aórtica crítica, el tratamiento es reemplazo de la válvula. El reemplazo típico es el reemplazo quirúrgico, hay prótesis mecánicas o biológicas, y bueno, esta es una operación extraordinaria, corazón abierto, bomba extracorpórea, como que aquí están todos los pasos resumidos en esta imagen, extraordinaria solución para los pacientes y que aquellos que se operan tienen una sobrevida mejor. Sin embargo, no a todos le va igual de bien y hay características por las cuales no le va bien. De hecho, aquí están unas experiencias importantes donde pacientes con disfunciones ventriculares y los ancianos tienen una mortalidad muy elevada. Tanto es así que cuando se hizo la evaluación del problema en el inicio de las prótesis percutáneas, se encontró que hasta un 30% de los pacientes con estas condiciones eran sintomáticos, no se operaban. ¿Cuál es la válvula que se le coloca a un paciente mayor de 60 años? Una bioprótesis. Tenemos las ventajas de la bioprótesis, que no se anticoagulan. Bueno, yo creo que ahora hay que anticoagularlo, de acuerdo con las últimas informaciones. Pero es menos necesario, tienen buen perfil. Y el concepto es una válvula biológica sobre una prótesis rígida. Y lo que ha hecho las válvulas percutáneas es trasladar este concepto, en vez de usar una prótesis con una estructura rígida, una estructura flexible que puede bajar el perfil, colocarse un catéter y colocarse en la válvula en posición aórtica. Y no va a variar en algunos aspectos los riesgos cardiovasculares que existen en un paciente que se reemplace ya sea percutáneo o quirúrgico, que debemos mantener porque son comunes. Son problemas de la edad, el sexo, la cirugía de emergencia, la enfermedad coronaria asociada, si tiene hipotensiones, si tiene problemas renales, si tiene arritmia auricular, si tiene... Entonces, estos pacientes, esos factores de riesgos comunes tenemos que tenerlos en cuenta porque es parte de los elementos que definen los riesgos de estos pacientes y esas comorbilidades ubican a los pacientes en los diferentes scores que tenemos que emplear para cuál es la mejor forma de ayudar a ese paciente a que salga para adelante o cuándo hay que dejarlo tranquilo a pesar de que tiene todas las cosas en contra. Entonces hay que ver el exceso de las comorbilidades y evaluarlos muy bien. Y hay el score quirúrgico conocido que establece pues, que todo aquel que tenga más de 14, 15 del score ya es un riesgo elevado. Los menores de 4 son riesgos bajos. Y esa clasificación se emplea mucho para indicar a qué pacientes, y por eso estos pacientes de alto riesgo también ya se subclasifican cuáles son las posibilidades que tenemos que para ellos siguen siendo el tratamiento quirúrgico quizás el más importante. Hay pacientes que rehusan el tratamiento o no conviene, ya veremos más adelante por algunas razones por qué. Y la indicación con balón, que al principio fue una gran esperanza, como pudiera haber sido con la válvula mitral, pero la válvula aórtica calcificada tiene un retroceso muy importante y en menos de 6 meses se perdió el trabajo. De manera que la valvuloplastia aórtica solamente queda como un puente para ver si el ventrículo se mejora, para preparar al paciente o algún problema corto, como un problema de cáncer gástrico, para ver si vale la pena hacer algo más importante. Tuve la suerte de conocer a este amigo Anderson, que fue el que hizo esa transformación de una válvula mecánica, biológica, de una plataforma fija a una sobre un stent y lo probó en animales, en cochinos, introduciéndolo por la aorta abdominal. Y esta válvula de Anderson fue la plataforma que permitió al doctor Crivier, después de muchos años, generar este stent con esta prótesis y me la montó en un balón. Y él tenía el background de hacer las valvuloplastias percutáneas y por eso él logró esta importantísima evolución
de hacer esto en un paciente. Y aquí está el paciente que no tenía, por cierto, accesos vasculares arteriales. Y en la primera experiencia, el doctor Crivier hizo un abordaje transeptal, o sea, este catéter de amplio diámetro, de 8 o 9 milímetros de diámetro en la válvula, permitió pasar a través del septum, pasar al ventrículo izquierdo, dar la vuelta sobre una guía en la aorta y en la aorta ser inflado y entregado exitosamente. El paciente vivió más de 6 meses con esta prótesis, falleció por otras condiciones, pero no fue por la prótesis. Tenía un problema isquémico en miembros inferiores tan importante que, bueno, lo llevó pues, a fallecer. De esta evolución hay dos grandes grupos, las que son balón expandible y las que son autoexpandibles, porque la plataforma tiene material de nitro que tiene una memoria y ya cuando están en frío se pueden ablandar y se colapsan sobre el catéter y cuando se libera del catéter retoma la forma. Entonces estas son las dos plataformas que han sido probadas, han tenido una evolución histórica. Los primeros pasos fueron transaórtico, transvenoso, después transarterial, y hay una curva de aprendizaje importante que ha permitido ir definiendo esos puntos críticos donde los pacientes se complican y cuáles son los que... Y las vías más importantes al principio era transvenoso, transfemoral y después apical. Basado en esto, entonces se estableció un protocolo donde la válvula Edwards, balón expandible, fue probada en pacientes inoperables y se comparó el tratamiento médico que incluía dilataciones con balón y la válvula percutánea por la vía femoral. Y la otra población es la de alto riesgo, en la cual unos iban para cirugía de reemplazo y otros iban para la colocación de la válvula. Estas poblaciones fueron en pacientes importantes y este estudio de más de 1.000 pacientes permitió establecer la indicación por la FDA de que el tratamiento en mayores de 80 años, percutáneo, elección es el percutáneo en la válvula aórtica. ¿Por qué? Porque estos pacientes, cuando se evaluaron las curvas, los pacientes que no tenían otra solución sino la válvula percutánea o tratamiento médico, la sobrevida fue más del 50% a los 6 meses. Y eso en medicina es una barbaridad. Imagínense ustedes que la trombolisis fue una cosa muy buena porque bajó la mortalidad de 12 al 8% la estreptoquinasa. Eso fue un gran logro eso. Y hubo que usar como 30.000 pacientes para probar eso. Y entonces, bueno, en medicina cuando hay estas P con más de 3 ceros es mortal, pues, es infalible. Entonces, bueno, estos pacientes que además... A diferencia de las angioplastias coronarias que se probó en lesiones pequeñitas, localizadas, proximales, en estos pacientes se probó en unas condiciones donde todo estaba en contra de usar una cosa porque son pacientes de altísimo riesgo. Y fue tan importante que esto llegó para quedarse. Sin embargo, uno va viendo las curvas y en estos pacientes, al principio la curva no se separa francamente. Y vamos a ver por qué esas cosas, y ahí va aprendiendo uno por qué eso pasó. Y vamos viendo las curvas, eso fue con el tratamiento estándar, y comparando la cirugía con la percutánea, entonces en estos casos vemos pues que hay diferencias en la global, los primeros 6 meses excelentes, luego hay una tendencia a emparejarse. Pero si comparamos los que son estrictamente transfemorales, va mejor que los que son transapicales. O sea que la intervención quirúrgica, apertura del tórax tiene un peso importante y el stroke, en los accidentes cerebrovasculares, hay una población importante al principio y luego se empareja. Esto más adelante vamos a mostrar que una de las razones son esas trombos, bueno, y en la manipulación. Hablando un poquito de la otra válvula, que es la autoexpandible, aquí tenemos también, ellos tienen una evolución histórica, igual que la Edwards, donde fueron probando progresivamente que en la válvula funcionaba, las primeras de 25 French, bajó a 21, a 18, hasta que llegó a tener aprobación en Europa. Y este sistema también probó que al principio para montar estos pacientes había que tener bomba extracorpórea, montado en anestesia, una apertura quirúrgica abierta de las arterias. Y poco a poco con el tiempo, en la medida que bajó el diámetro y la experiencia aumentó, estos pacientes ahora se pueden hacer con sedación, no hay que hacer una abertura quirúrgica, se puede hacer por cierre percutáneo y no necesitan bomba extracorpórea de soporte hemodinámico, salvo casos particulares.
Por lo tanto, hay una curva de aprendizaje y que se ha evaluado esta evolución histórica de cómo mejoraron y algunos no mejoraron y vuelven a emparejarse. Y estos son los puntos que tenemos que evaluar, tomar en cuenta para que tengamos mejores resultados. Y eso está en la selección de los pacientes y la selección del producto. Entendido que tenemos una score, los scores tienen sus limitaciones, no ven todos los pacientes. Hay pacientes que tienen un score bajo y resulta que son muy frágiles y tienen unas condiciones médicas que no son buenas, y otros tienen Alzheimer, pues, y esos pacientes a veces no tienen indicaciones para tratarlos porque mentalmente, pobrecitos, están muy mal. Entonces, hay toda una estrategia metodológica con métodos, particularmente el eco y la tomografía, que va clasificando a los pacientes y va definiendo los posibles sitios de problema. Y en estos pacientes con estenosis aórtica severa podemos ver el árbol vascular y evaluamos el trayecto por donde va el catéter, para no tener estos inconvenientes donde viene el catéter y viene una eversión de la arteria pegada al catéter o hemorragias internas que tienen hemorragias importantes. Y esta es una de las complicaciones que hubo al principio. Ese 6 a 8% de mortalidad era debido a este problema, que en esos pacientes severamente enfermos con vasculares periféricos se le colocó la prótesis y el paciente tuvieron estas complicaciones de transfusiones, problemas renales, intervenciones, y que llevaron a una mortalidad. O sea que estos pacientes, si nosotros evitamos estos problemas, esa mortalidad va a ser menor. Pacientes que tienen aneurismas de la aorta y hacen pseudoneurisma, estos pacientes por eso hay que evaluarlos muy bien. Y de hecho, cuando se evalúan estos pacientes, hay una mortalidad importante que puede ser disminuida cuando se evitan estos problemas de las complicaciones, como está mostrado allí, de más del 10%. Una arteria recta, sin curvatura, sin calcificaciones, de más de 8 milímetros de diámetro, esa es una arteria del sueño dorado de un hemodinamista para poner esta válvula. Pero los pacientes no tienen esas arterias. Tienen estas arterias que, fíjense que aquí está la guía y desapareció. O sea que en un momento dado esa arteria se perdió. Hay que tener un instrumental paralelo, porque esos son problemas que se pueden corregir con stent cubierto, de manera que no dice, ya terminamos de poner la válvula, saca la guía, y viene este problema. Hay que chequear. Si uno tiene sospechas de que el acceso fue complicado, no retire la guía hasta que usted chequee que hay un buen flujo y situaciones estables. Si no, con su guía uno mete un stent cubierto o lo necesario y rescata el vaso. Pero esas son cosas que antes no se tenían en cuenta y es importantísimo ver la anatomía, la calcificación, la tortuosidad e inclusive si tenemos cómo se maneja en la canulación de la tortuosidad. Guías hidrofílicas, catéteres de bajo perfil, una vez que está colocado arriba del catéter, que se pone la guía de alto soporte y que endereza la arteria y que a veces las endereza y las daña, pero es la única forma de introducirlo y hay mecanismos de predilataciones también cuando hay estenosis y eso se evalúa muy bien con la tomografía y la angiografía. Entonces hay que hacer esta reconstrucción y tener en cuenta el trayecto por donde va, el diámetro del vaso, hay que medirlo con y sin contraste, y ver la distribución del calcio, si es concéntrico, si es excéntrico. Esa distribución es muy importante porque eso va a permitir saber si la arteria tiene una facilidad para que se coloque y no desgarre la arteria. Y está visto, después de este trabajo, que cuando uno supera la relación más de 1 a 1, el diámetro del vaso con el diámetro del instrumento, el problema está a la vista. Por lo tanto, si el vaso es detectado por tomografía en algún trayecto que tiene menos de 5 milímetros, no se meta por allí porque por allí no va a pasar y si pasa, tiene que prepararse porque tiene problemas seguros. Por lo tanto, hay que conocer de estos dispositivos el diámetro que tienen ellos en la parte más ancha del catéter, donde está la válvula o en el cuerpo, y eso varía del modelo, del tipo de válvula que tenemos que emplear y los introductores respectivos. Si es factible y todo es muy bonito, podemos inclusive hacer el caso hasta percutáneo, como ocurre en muchas partes, y se hacen 2 o 3 sistemas de preclose y el paciente prácticamente sale caminando. Entonces, si no puede entrar por la vía femoral, hay que evaluar las otras vías. La vía inicialmente prevista era la vía transapical, una mini toracotomía, se expone el lápiz, se hace una doble jareta, se hace una punción, se pasa una guía, un introductor 6 French, se cruza la válvula aórtica con la guía y sobre esa guía y ya con la doble jareta se introduce el catéter especial, el introductor. Ahí, en la medida que se va creciendo, pues
se va evitando abrir el tórax, y hay otras aproximaciones como la paraórtica, supraórtica o la subclavia a través inclusive de un puente que se hace y que permite alinearse en la curvatura. Hay paredes de la aorta que son muy enfermas y son un problema. Hay varias vías y estas vías han sido ya ampliamente exploradas, y el team quirúrgico tiene que tener en cuenta que esto tiene sus pros y sus contras. E inclusive hay hasta un sueño de hacer por vía casi percutánea la transapical. Pero hay una vía que está en desarrollo, que es usando un cruce de la vena cava a la aorta distal infrarrenal, con una punción, con una guía muy de punta rígida que se llama Sachi, que va dentro de otra guía 0.35 que le da cuerpo, y esta va dentro de un catéter. Entonces, esta guía se coloca en la vena cava debajo de las renales, y en la otra parte se coloca un asa y se apunta, se dirige por fluoroscopia y se cruza la guía, se atrapa, y eso permite pasar de la vena cava a la aorta distal. Eso parece una cosa increíble, pero así pasa. El William O'Neill y el grupo de él en Detroit desarrollaron este concepto. Y bueno, eso ha permitido que en casos que no tengan vasos distales adecuados, que el acceso torácico sea muy complicado, esta es una alternativa para colocar las válvulas, aunque pueden quedar fístulas, hematomas retroperitoneales que hay que tenerlos en cuenta y vigilarlos apropiadamente con tomografía. Al final la comunicación se cierra con un dispositivo de Amplatzer que cierra la apertura entre la aorta y la vena cava. El arco aórtico, ¿por dónde va a pasar el catéter? Esos arcos no son todos derechitos, tienen unas curvas, tienen calcificaciones, el ángulo del anillo de la válvula tiene una posición, eso se evalúa con tomografía y con aortografía. Y claro, si el paciente lo permite, la tomografía pasa a ser el método de excelencia porque permite no solamente ver en la curvatura, ver en la válvula y establecer el plano del anillo de la válvula, lo cual permite manejar mejor la colocación. Ahí el balón expandible desarrolló un catéter que puede modificar las curvas para mejorar la negociación a nivel del callado y centrar la válvula en el momento que se meta, que a veces quedan atrapadas las guías en un extremo. Y eso facilitó la colocación de las válvulas en pacientes. En la válvula de hipocorval necesita unas medidas de la raíz aórtica, porque si el anillo es muy grande, la raíz es más grande que el soporte, no es recomendable ponerla en esa posición, esa válvula. Y eso se hace muy bien con ortografía, pero también se hace con la tomografía. Y la tomografía nos permite definir los diferentes grados de calcificaciones, posición del anillo, el tracto de salida, el callado, para poder ver por dónde va a pasar el catéter, cómo lo vamos a cruzar y cómo va a quedar el plano del anillo valvular. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso de un paciente con una aorta muy horizontal, y este paciente se predilata. Este paciente, bueno, este es un caso de una corval, y la corval tiene una forma de entregarse diferente, aunque también se puede hacer más acostada con un apoyo especial, que no es el caso de discutir aquí, pero es una válvula que tiene que tener una referencia en el anillo, y se hace un proceso simultáneo. En un momento dado hay que bajar el gasto cardíaco para que no se mueva, y eso al final se logra, se hacen dilataciones para emparejar. Y en este caso, en esta posición horizontal, fíjense cómo en la otra es muy difícil colocarla, pero en cambio la de Edwards, que por su característica, puede llegar a tener una posición tan horizontal que entregue la válvula en forma segura. Entonces, todas estas entregas se hacen por etapas, y en ambas técnicas se ha recomendado conocer muy bien el plano del anillo, tanto por tomografía o angio, al momento de la entrega colocando los catéteres. Pero si uno tiene esa referencia con la tomografía, ya uno sabe cuál es el ángulo mejor para la implantación de la válvula. Y la colocación de un marcapaso. Los pacientes pueden hacer bloqueo, pero la entrega de la válvula necesita un momento de bajo gasto cardíaco controlado para que no la empuje y la mueva. Y eso se logra con un marcapaso temporal a frecuencia de más de 200, se monitorea la presión, en lo que baje la presión, en ese momento se inicia la entrega. Eso tiene que ser en 30 segundos el procedimiento. Bueno, los pacientes tienen que ser evaluados, por supuesto, el ecocardiograma estándar, el gradiente transvalvular, el área valvular estimada. El eco es la primera aproximación que tenemos para ver cómo es la válvula y el diámetro del anillo. Y el diámetro por el eco transtorácico no es lo mismo que con el eco transesofágico. Y hay diferencias de sensibilidad y especificidad. El eco transesofágico es mejor, ve la válvula más cerca, mide el anillo en mejor forma, pero no a todo el mundo le va a entrar a hacer un eco transesofágico. Entonces, hay que combinar los métodos
ver las características de la distribución del calcio, ver si es una aorta bivalva o trivalva o es bivalva hecha de una fusión de las comisuras. Por supuesto que la tomografía nuevamente permite ver la distribución del calcio y el anillo y lo permite ver el plano y evita los errores que se hacen con el eco, que a veces el transductor, el haz de ultrasonido no pasa por la zona más apropiada o es en una forma oblicua, no por el centro, y el anillo no es circular, es ovoide. Entonces hay que usar todas estas vistas para evitar esos errores en la apreciación del anillo, y si nosotros tenemos el anillo apropiado, podemos escoger la válvula del tamaño adecuado, ni más pequeña ni más grande. Y esa es una parte muy importante del procedimiento, porque si nosotros colocamos una válvula que es más pequeña que el anillo, imagínense a dónde vaya la válvula, va a tener hasta la renal, pues se va a migrar al ventrículo o se va a mover para la aorta. Y si la ponemos más grande de lo que le toca, vamos a tener disección y desgarro del anillo valvular, y eso tampoco nos conviene. Eso pasó al principio, porque al principio se medía era por anillo con eco, y después con el tiempo se han dado cuenta que hay que hacer estas cosas, salvo que el paciente tenga problemas renales que no permita usar contraste, y evitan estos errores en las medidas del anillo valvular. Entonces, la tomografía, siempre que se pueda, hay que hacerla. Nos ha enseñado mucho que el anillo inclusive es dinámico, mientras no está calcificado, cambia en sístole y en diástole, es ovoide, y ya se estableció para las válvulas cuál es su área óptima de entrega. No solamente se mide por el diámetro, se hace el perímetro y el área, y entonces eso hace que el error de colocación sea menor y se escoge las válvulas apropiadas. Y cuando están entre una y otra es cuando viene el problema para ver cuál es la que le toca. Entonces hay estrategias para definir esas cosas. Por ejemplo, la técnica de inflar el balón e inyectar en el momento de la dilatación, de la predilatación. Entonces eso permite saber el diámetro del anillo efectivo y si hay escape perivalvular. Entonces eso se hace, ahí tenemos el rango para cada válvula. Hay un trabajo que se acaba recientemente de ser, comparó el tracto de salida, y esto comparando en la casuística del grupo de Emory en Atlanta, mostraron esta situación donde permitió clasificar el tracto de salida, y basado en esta experiencia con un protocolo estándar de angiografía y de ortografía antes de colocar la válvula, y si hay escape o no hay escape, se selecciona el tamaño de la prótesis y clasificaron el tracto de salida. E inclusive cuando ellos tienen anillos pequeños, calcificados, tubulares, que se meten hacia la mitral, no le colocan la válvula, porque el riesgo de desgarro es muy alto, y entonces ya evitan un problema al paciente y van por la solución que le conviene más. Pero la percutánea en ese tipo de pacientes, en este momento, con estas prótesis, no es. Entonces, estas son las estrategias que se van usando para definir el anillo, y una vez colocado el anillo, inclusive el lugar donde se coloca, especialmente en las bioprótesis, porque si tú la colocas más abajo o más alta, puedes afectar la apertura de la comisura y la forma como ellas se acoplan, quedan arrugadas o no quedan arrugadas, y eso le cambia la eficacia tanto para abrirse como para cerrarse. Y eso puede condicionar las trombosis tardías también. Entonces, hay toda una experiencia de evaluaciones de las válvulas, y particularmente la Corval tiene una ventaja, que la válvula en la parte de abajo es donde se coloca en el anillo, y ella funciona supravalvular, es decir, que tiene en algunos casos inclusive menos volumen, y dentro de una prótesis biológica, pues probablemente en los anillos pequeños le va mejor. Los pacientes con difusión ventricular, el que tiene difusión ventricular, hay pruebas como dobutamina y ecocardiografía que permiten evaluar si hay reserva o no, pero la prueba del tiempo lo dice. Si le coloca la válvula y mejora, tenía reserva, y esos pacientes evolucionan muy bien. La solución es poner la válvula en la medida que se pueda, pero es un paciente de más riesgo. Bueno, aquí tenemos las embolizaciones. Esto es uno de los problemas que puede haber. Hay toda una posibilidad de embolizaciones por la manipulación del catéter, por desprendimiento de sustancias, de partículas en la colocación en esta broma. Hay que asegurarse que esté anticoagulado. Luego los pacientes tienen que estar al menos agregados. Y esto se ve, hay un porcentaje de pacientes al principio del procedimiento, que es una de las causas que complican a estos pacientes, y después se empareja como sería con la curva quirúrgica. Por lo tanto, es un problema complejo, porque estos pacientes también tienen a veces crisis de fibrilaciones auriculares paroxísticas, y es un mecanismo también asociado. Y el que escribió
previamente el doctor, pues que también muestra que se trombosan las válvulas, si hay alguna deformidad, si no quedan bien expandidas, y entonces hay una incidencia. Este es un problema pertinente ahorita, pendiente, que tenemos que buscarle más información. Sin embargo, dentro de los procedimientos, en pacientes que se consideren de alto riesgo para tener embolismo en la manipulación, hay unos filtros desarrollados por vía femoral o por vía braquial que permiten cubrir al menos los grandes vasos del cuello y disminuir el evento en el procedimiento. De manera que esa es una de las consideraciones que hay que tener en cuenta en este tipo de pacientes. Otro de los problemas es los problemas coronarios. Son pacientes ancianos, tienen enfermedad coronaria y muchos hay que hacerse un cateterismo. Y si tiene vasos proximales importantes, asequibles, en la medida de las posibilidades hay que revascularizarlos antes del procedimiento o al mismo día del procedimiento. Todo depende de los riñones, la carga de contraste, y una de las cosas que hay que considerar, si el diámetro es más de 3, estén no medicados para el problema de usar los antiagregantes y las trombosis a largo plazo. A veces hay pacientes, por ejemplo, le hicimos unas dilataciones coronarias, le pusimos unos stents, se le colocó una Corval, tiene una angina de esfuerzo, hizo una estenosis intrastent focal. Bueno, se mete a través de la red, se coloca la guía y se colocó el stent. Son soluciones post a esto. Otro de los problemas coronarios es que, sobre todo con la tomografía, definimos la distancia entre el ostium de la coronaria izquierda particularmente y el anillo. Es tan importante eso porque a veces hay una pelota, un nódulo de calcio importante que puede moverse y ocluir la coronaria izquierda. No son frecuentes estos casos, pero cuando son muy graves, y cuando uno detecta un caso como este y está en el plan ponerle la válvula, uno le coloca un catéter guía, lo deja presentado antes de la válvula, coloca una guía coronaria cruzando la lesión bien distal y tienes el vaso negociado. De manera que cuando ocurre la implantación de la válvula, si hay una estrechez con la ortografía, se coloca un stent inmediatamente. Entonces, esas son las soluciones que se han conseguido. Cuando esto se ha presentado al principio, que no se conocía, el paciente se moría porque no tenía tiempo para ir a una operación. Entonces, viendo la tomografía, la distribución del calcio, podemos establecer esta prevención. Las prótesis, a veces colocan las prótesis y quedan unas coronarias muy cercanas a como en este caso de esta paciente. Entonces, ¿dónde se coloca la prótesis? Hay que hacer la ortografía y vemos que, por lo menos en este caso, que es un anillo pequeño, se usó una Corval, a propósito se colocó más bajo de lo que uno esperaría para que no fuera oclusivo coronario y lograr establecer la colocación de la prótesis sin tener problemas de oclusión coronaria. Otro problema que se presenta son los trastornos de conducción, porque cerca del anillo posterior, a la derecha, hay el HIS. Y en ese sitio, cuando uno ha hecho procedimientos, a veces solamente el contacto de la guía puede bloquear al paciente, particularmente si tiene bloqueo de rama derecha y un PR largo previo. Entonces, ya sabiendo que hay que estimularlos con el marcapaso para bajar el gasto, también se coloca el marcapaso porque este evento hay que controlarlo en fase aguda y el procedimiento con la dilatación del balón también puede tener trauma en ese sitio y con la colocación de la prótesis que puede estar muy cerca, cuando se colocan un poco baja, puede afectar ese segmento. De hecho, la incidencia de los bloqueos a vez completo es más alta en la autoexpandible que en la Edwards por esa razón, porque a veces quedan un poquitico más bajas y traumatizan en ese sitio. Pero esto es parte de la enfermedad, porque estos pacientes, muchos tienen enfermedad del sistema de conducción asociada con infiltración de calcio en el sistema de conducción y tienen bloqueo. Entonces, aquellos que tengan bloqueos de alto grado, hay que poner un marcapaso antes del procedimiento, o al menos ir con el marcapaso puesto y tener listo para colocarse el definitivo después. La incidencia en la Edwards es de 5 al 10% y en la Corval es de 10 al 20%. Depende de las técnicas de implantación y de la enfermedad de base que tenga el paciente. La estenosis aórtica, bueno, con esa distribución de calcio en esta parte final, el talón de Aquiles en este momento realmente, porque todas estas cosas se van aprendiendo y se van controlando, y tú le colocas el marcapaso y el paciente vive años. Pero lo que cambia la situación es la insuficiencia valvular. Cuando es moderada a severa. Doctor Condado, tenemos 2 minutos más. Gracias. Por favor. Hay que tener en cuenta, y el calcio entonces hay que analizarlo muy bien para evitar que esas escapes perivalvulares.
Cuando el problema es de la propia válvula, como en este caso, usted coloca allí la válvula, la dilata, la expande, se ve que la válvula no termina de solucionarse, se coloca otra válvula y usted soluciona el problema y queda perfectamente establecido que se controla el problema cuando es dentro de la válvula. El ecocardiograma es muy importante para detallar eso, pero cuando es perivalvular, entonces hay que ver la distribución del calcio. Si queda baja, es otro problema adicional, la única forma es colocar otra válvula. Si es perivalvular, entonces hay que ver dónde está el jet, y el ecocardiografista es fundamental. Y técnicamente no es tan fácil como parece. Las vistas tienen que ser más apicales y se ha logrado establecer una clasificación del grado de porcentaje que hay de este escape perivalvular. Si el escape es menos de 10% es leve, pero si es más de 20% hay que hacerle caso, hay que redilatar o hay que hacer alguna cosa que modifique, porque esos pacientes a largo plazo van a tener una condición importante. Entonces hay que tener eso en cuenta porque estos pacientes tienen soluciones. Una solución es, por ejemplo, un paciente con un escape perivalvular es colocarle un Amplatzer. Es una cosa muy focal. Esta es una oportunidad que se tuvo que hacer. Pasaron 6 meses, no mejoraba, el jet era muy particular, se le colocó un Amplatzer. En la medida que se ha mejorado la tecnología, estas incidencias van bajando porque se selecciona mejor el tamaño, las válvulas van modificándose, ellas tienen una evolución histórica como es la de Edwards. La Edwards tiene esta última generación que tiene una falda que incrementa el contacto y acolchamiento para ser más hermético. De hecho, ha bajado la incidencia a menos del 3%, lo cual es extraordinario. Y la Corval, que tiene una evolución en diámetro y tamaño, cambió la parte final para hacerla más recta y logró establecer, y además reposicionarle. Quedó muy baja, la recoge, la vuelve a reposicionar y eso hace que disminuya ese tipo de problemas. Creo que hasta aquí estamos bien, estamos muy contentos. Disculpen un poquito largo, hay casos especiales, pero yo creo que con esto tenemos una visión bastante apropiada de lo que tenemos que hacer en este tipo de pacientes. Muchas gracias.